Comenzaremos con este ejercicio de gases. Dice, un recipiente rígido de 5 decímetros cúbicos contiene 0,3 moles de nitrógeno gaseoso y 10,6 gramos de un gas desconocido a 60 Celsius. La presión que ejerce la mezcla es de 2,4 atm. Calcular la masa molar del gas desconocido. A ver, ¿cómo puedo yo calcular la masa molar del gas desconocido? ¿Cómo calculo masa molar? ¿Qué es la masa molar? La masa molar es la masa y en un mol, ¿cierto? Pero ¿cómo calculo masa molar? Se calcula así, ¿cierto? Masa molar es igual... No se ve ahí. Vamos a ponernos más atrás, ahí para que se vea. Para. Vamos a poner esto más acá. Ahí está. Ahí está. Entonces fíjate cómo se calcula la masa molar. Se calcula así, ¿no? Masa molar es igual a ¿qué? A la masa en gramos dividido número de moles. ¿Sí o no? ¿Así se calcula? ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? No puedo aplicar acá de frente la fórmula de presión por masa molar es igual a densidad, porque no me está pidiendo la masa molar de toda la solución, de toda la mezcla. Me está pidiendo la masa molar de uno de los gases. Entonces, yo pienso, yo tengo la masa del gas desconocido. ¿La tengo, sí o no? ¿Sí? Es 10,6 gramos. Entonces, ¿qué me faltaría hallar para poder sacar la masa molar de ese gas desconocido si tengo su masa? Me faltaría encontrar los moles que aportan esa masa, ¿sí o no? ¿No? Entonces, ¿de dónde saco esos moles que aporta esta masa? Lo voy a sacar de la ley de los gases, que dice lo siguiente. Presión por volumen es igual a número de moles por R por T, ¿no? Ahora, si yo despejo de acá número de moles, lo despejo N, RT pasan a dividir. ¿Pero qué me va a quedar acá? Me va a quedar el número de moles totales. ¿Bien? Pero yo no quiero el número de moles totales. Yo solo quiero el número de moles del gas desconocido. Pero pará. Me dice que acá hay una mezcla de neón, ¿bien? De neón gaseoso. Perdón, de nitrógeno gaseoso y de un gas desconocido. Entonces, estos moles son los moles del nitrógeno más el gas desconocido. Pero yo, teniendo la masa o teniendo ahí los moles de nitrógeno, podría restar los moles de nitrógeno y que me queden los moles del gas desconocido, ¿sí o no? Claro. Sí. Entonces voy por ahí. Mi meta es ahora calcular cuántos moles aporta la mezcla el gas desconocido. Entonces primero voy a sacar los moles totales. ¿Cómo saco los moles totales? Simple. Presión, por acá. Presión por volumen dividido la constante R por la temperatura me va a dar número de moles totales. Porque estoy tomando los datos totales. A ver, ¿cuál es el volumen del recipiente? 5 litros o 5 decímetros cúbicos. Bien. A 60 Celsius. Y la presión que ejerce la mezcla es de 240 atmósferas. Chicos, chicas, tengo todo. La presión es de 2,4 atm. El volumen, 5 decímetros cúbicos o 5 litros, que es lo mismo. ¿Dividido qué cosa? ¿Dividido qué cosa? Dividido R, que es ¿cuánto? 0,082 atm por litro dividido mol por Kelvin por la temperatura. ¿A qué temperatura se encuentra el sistema? Se encuentra a 60 Celsius, pero hay que sumarle 273 y sería... Muy bien, me va a quedar 333 Kelvin. Es lo que me queda. Esta cuenta me dará el número de moles de toda la mezcla. Los moles totales, porque son moles de dos gases, nitrógeno y un gas desconocido. Hago esta cuenta en la calculadora con mucho cuidado
2,4 por 5 dividido 0,082 por 333, entre paréntesis, ¿no? Eso me dará, eso me estaría dando, mira, 0,439463. Voy a abreviar acá. Moles. Porque en primer lugar estoy calculando el número de moles, N. Y segundo lugar, ATM se va con ATM, litro con litro, Kelvin con Kelvin, te quedan moles nada más. Pero ojo, estos son los moles totales. Yo utilicé los datos de toda la mezcla, el volumen total, la presión total y la temperatura total. Entonces lo que logro despejar es el número de moles totales. ¿Y yo qué tengo acá? Yo tengo como dato los moles que me aporta el nitrógeno, que son 0,3. Entonces, si a los moles totales yo le resto los moles del nitrógeno, ¿qué me va a quedar? Los moles del gas. Los moles del gas desconocido. Muy bien. ¿Cuánto me da esta resta entonces? Hago la diferencia y me va a quedar 0. 74. Claro. Aproximadamente esta diferencia me va a quedar 0,139463 y así moles del gas X, ¿vale? Del gas desconocido. Ahora, ya tengo los moles que aporta la mezcla y tengo la masa del gas desconocido. Tengo los moles del gas desconocido en la mezcla, los moles del gas desconocido. Tengo la masa del gas desconocido. Entonces, esta cantidad de moles corresponde a la masa. ¿Cuánto es la masa del gas desconocido? 10,6 gramos. Entonces puedo hacer esto. La masa molar del gas desconocido es su masa, 10,6 gramos, sobre los moles que corresponden a esa masa, que sería 0,139463 mol. ¿Cuánto me da esta diferencia, gente? 76,0 gramos mol. Muy bien. 76,00, ¿no? Entonces, ¿esto qué sería? 76, sí, 00 gramo mol. Esta es mi respuesta. Esa es la masa molar. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Sí, pero una consulta. Dime. ¿Por qué a veces, para mí, en ejercicios resueltos, ponen con las unidades en orden? En la parte de R ponen solo 0,082 ATML y arriba, con la parte de arriba, ponen el mol K. Ya, lo que pasa es... O sea, como que no los ponen todos juntos, o sea, para poder tratarlo lo hacen. No, es que está correcto, porque esto que es una fracción, ¿cierto o no? Esto fue una fracción. ¿La fracción cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve una fracción que divide? Porque está dividiendo. La fracción que divide se resuelve multiplicando inversa. ¿Sí o no? De manera... Entonces, esto se pone a multiplicar en sentido invertido. Entonces, abajo te queda ATM y arriba te queda mol Kelvin. Multiplicando el mol Kelvin arriba, el ATM litro dividiendo abajo. ¿Me dejo entender? Solamente que acá yo lo hago de manera rápida. Pero una fracción que divide se resuelve multiplicando, pero de forma invertida. Entonces acá te queda ATM litro abajo y arriba en el numerador mol Kelvin. ¿Bien? De nada. Bien. Ahora me dice, indicar la presión parcial del nitrógeno gaseoso. ¿Cómo saco presión parcial? Fácil, ¿no? Fácil. Puedo hacer ¿qué cosa? Dos cositas. Despejar acá la presión y calcularle solamente la presión del parcial del gas. O sea, sí. Presión es igual a número de moles por R por T dividido volumen. Si quiero hallar la presión parcial del nitrógeno, puedo hacer esto. ¿Sí? El número de moles de ¿quién? Del nitrógeno por R por la temperatura y sobre el volumen me da la presión del nitrógeno, la presión parcial del nitrógeno. Pero también puedo hacer ¿qué cosa?
que la presión parcial del nitrógeno es la fracción molar del nitrógeno por la presión total. Ustedes eligen cuál pueden hacer, los dos métodos les va a dar lo mismo. Por ejemplo, yo voy a hacer esta acá. ¿Por qué? Porque tengo todo. ¿Qué es la fracción molar? Son los moles del nitrógeno, 0,3. Profe, Dime. discúlpame. El Dime. enunciado no me estaba lo que estás escribiendo ahora. Muchas gracias por avisarme. A veces me olvido. Aquí está. Uy, 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 perdón. No, este es otra cosa. Aquí está. ¿Ahora sí? Bien. Entonces, fíjate. La fracción molar, como quiero calcular la presión parcial ¿de qué? Del nitrógeno. Fracción molar del nitrógeno. ¿Qué es la fracción molar del nitrógeno? Moles del nitrógeno sobre los moles totales. ¿Tengo los moles del nitrógeno? Sí. ¿Tengo los moles totales? También. 0,439463 mol. Por la presión total. ¿Cuál es la presión total de todo? 2,4 atm. Ahí está. Ahí, ¿cuánto me daría? Ojo que mira, acá hago toda la cuenta de la fracción molar. No es necesario hacer la parte y luego traerla acá. Si quieres sí, si querés no. Lo haces acá mismo. Fracción molar del nitrógeno, moles del nitrógeno sobre los moles totales, que ya lo había calculado acá. Entonces haces 0,3 sobre 0,439463, todo eso por 2,4. ¿Cuánto te da? 1,64 aprox, ¿no? Ya redondeando a tres cifras significativas. 1,64, ¿qué cosa? ATM, porque se va mol con mol y la presión parcial del nitrógeno te queda 1,64 atm. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, fuera. Yo lo hice de otra forma y quedó lo mismo. Claro, quedó lo mismo. Bien, vamos a verificar las respuestas. Esta no es, acá a ver. 76,0 la masa molar y 1,64 atm. Muy bien, pasemos al siguiente enunciado. Bien, a ver. ¿Hubo alguno en especial que es el que les pareció difícil? La verdad a mí me costaba el punto A del 1, pero después el resto no. Ah, el resto fácil, entonces el resto. A ver, vamos a hacer A el mí me punto. costó hacer el 2, el resto me pareció todo fácil. Ah, No bueno. puedo hacer todo. A ver, vamos a ver. El punto 2. Vamos a ver el punto 2. Ya está. Punto 2 entonces. ¿Qué dice el punto 2? Dice así. Un recipiente rígido de 2 o de 20 decímetros cúbicos o 20 litros contiene a 25 Celsius 60 gramos de trióxido de azufre. Calcular la variación de presión si se agrega al recipiente 1,81 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de azufre. Bien. Ahora, obviamente te pide calcular la variación de presión de ¿qué? La presión total. Bien. Ojo, te está pidiendo la variación de presión. No te pide la presión final ni la presión inicial, ¿no? Sino la variación. O sea, ¿cuánto varió de la presión cuando solamente tenía ¿qué cosa? El trióxido de azufre, pero ahora tenés dióxido de azufre. ¿Qué hacemos acá entonces? Hay que calcular la presión. Si me piden calcular la presión, bueno, porque quiero calcular la variación de presión, tengo que hallar primero la presión. Vamos a despejar presión de la fórmula de los gases, a la ecuación de los gases. Presión es igual a N por R por T dividido volumen. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, primero trabajo solamente con los gramos de trióxido de azufre. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Yo acá no trabajo con masa. Yo acá trabajo con moles. Tendré que pasar ¿qué cosa? Tendré que pasar esos gramos de trióxido de azufre a moles de trióxido de azufre. Para eso yo tendré que sacar ¿qué cosa? La masa molar, ¿sí o no? ¿Y cuánto es la masa molar del trióxido de azufre? 80,06 gramos mol, ¿puede ser? ¿Sí? Sí, Muy bien. 80,07.
Ok, ok. Su masa relativa, masa molar, 80,07 gramos mol. ¿Cómo lo saco? Sumando las masas atómicas de los elementos. 3 oxígenos son como 48 más 1 azufre. Todo te da 80,07 gramos por cada mol de este compuesto. Entonces, yo de ese compuesto tendré 60 gramos. Muy bien. Y voy a saber cómo pasar de gramos a moles. ¿Cómo paso de gramos a moles? Dividiendo la masa entre la masa molar, ¿sí o no? Mira, divido para pasar de gramos a su correspondiente en moles, dividimos. ¿Y cuánto me queda esa división? 60 dividido 80,07. Te estaría quedando 0, un número feo. 0,749,344 redondeando, ¿no? O cortando, perdón. Gramo se va con gramo y te queda mol. Para comprobar esto, recuerda que esto es una fracción que está dividiendo. ¿Cómo se acomoda? Pasa a multiplicar inversa. Entonces te queda gramo abajo, mol arriba. Gramo con gramo se va y te queda mol. Ahora, ya que tengo los moles que aporta el trióxido de azufre, puedo calcular la presión total. Sería presión es igual al número de moles, que fue ese número, 0,749344 mol, por R, que es 0,082 atm litro mol Kelvin, por la temperatura. ¿Cuánto es la temperatura del sistema? Es de 25 Celsius más 273, te va a quedar 298 Kelvin, ¿puede ser? ¿Sí? Todo esto dividido sobre el volumen del recipiente, 20 litros o 20 decímetros cúbicos, que es lo mismo. Bueno, hacemos la cuenta entonces. Este número, que por cierto ya lo tengo en la calculadora, no lo modifiqué, lo multiplico por 0,082 por 298. Eso me va a dar 18,31 dividido 20. ¿Cuánto nos va a dar? 0,900. Bueno, voy a poner acá todo esto. ¿Qué cosa? ¿Qué me queda? Litro se va con litro, mol se va con mol, Kelvin con Kelvin, me queda atmósferas, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahora, dice, calcular la variación de presión si se agregan al recipiente 1,8 por 10 a la menos 3, a la menos 23, o 10 a la 23 moléculas de dióxido de azufre. Entonces, a este recipiente con esta cantidad de moles, le voy a agregar una cierta cantidad de moléculas. Pero fíjate el número. ¿A qué tendré que pasar? ¿A qué tendré que pasar ese número de moléculas? A moles. ¿Sí? Entonces, claro, si te das cuenta, tiene mucha relación el número de Avogadro, porque es por 10 a la 23. Y ahora acá tenemos que aplicar lo que es, ¿qué cosa? Magnitudes atómicas, ¿cierto? Bien. Mira, por favor. Dióxido de azufre. Bien, partimos siempre de la unidad. Un mol de dióxido de azufre, ¿cuántas moléculas tiene de dióxido de azufre? ¿Cuántas moléculas? El número Avogadro, ¿no? 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Sí o no? Claro, un mol tiene ese número de moléculas. Pero a ver, pará. ¿Pero realmente yo tengo estas moléculas? No. ¿Cuántas moléculas tenés vos? Según lo enunciado, 1,81 por 10 a la 23. Vos tenés 1,81 por 10 a la 23 moléculas de este compuesto. ¿Y esto a cuántos moles corresponde? Hacemos regla de 3. A ver. 1,81 por 10 a la 23, aunque se puede simplificar, pero bueno, por 1 dividido 6,02
por 10 elevado a la 23 entre paréntesis, ¿no? Mucho cuidado. ¿Cuánto te queda la cuenta? 0,300 aproximadamente, ¿no? 0,300 mol, ¿o no? ¿Es lo que te queda? ¿Sí? Entonces, si yo al recipiente le estoy agregando este número de moléculas, en sí le estoy agregando esta cantidad de moles de dióxido de azufre. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Entonces, ahora voy a sacar la nueva presión. ¿Por qué? Porque la presión va a cambiar. Si yo le agrego más masa, obviamente la presión va a cambiar. Porque si te das cuenta, el número de moles es directamente proporcional a la presión. Si esto aumenta, la presión también. ¿Sí? Te va a quedar acá. ¿Cuánto será el número de moles? Y va a ser la suma de los moles del trióxido de azufre más los moles del dióxido de azufre. ¿Cuánto te da esa suma? A ver, sumalo. Esto de acá más esto. Más 0,749344. ¿Cuánto te da? 1,05, ¿no? 1,05 mol por R 0,082 atm litros sobre mol Kelvin por la temperatura. Es la misma la temperatura, no cambió eso. Dividido, ¿qué cosa? Dividido los 20 litros. A ver, hagamos esa cuenta. 1,05 por 0,082 por 298 dividido 20 litros. ¿Cuánto te da? 1. Te da 1, para esto, aquí iba uno igual, ¿no? Igual 1, y así, atmósferas. Entonces, ya tengo la presión solamente con el trióxido de azufre. Ahora tengo la presión también con el... O sea, cuando a esto le sumé el dióxido de azufre, le sumé esta cantidad de moléculas, este número de moléculas, y mide esto. ¿Cómo saco la diferencia? La variación restando nada más, ¿no? Hago 1,2829 menos 0,9155. ¿Cuánto te da la variación entonces? ¿Cuánto nos dará? 0, o sea, resto esto menos esto, ¿no? Por acá, por acá. Vamos a quitar el enunciado, ¿verdad? Vamos a quitar el enunciado. Tendré así 1,28 atm menos 0,9155 atm. Esa variación me va a quedar 0,367 atm. Es la variación de presión. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Muy bien. Ahora, vamos a pasar al siguiente punto. Dice así. La fracción molar del trióxido de azufre en la mezcla. Bueno, la fracción molar, ¿cómo es? Esto es fácil, ¿no? ¿Cómo es la fracción molar? La fracción molar del trióxido de azufre serían los moles del trióxido de azufre, que sería 0,3 mol, dividido los moles totales, que es la suma de los moles del trióxido... No, pará. ¿De qué me piden la fracción molar? ¿Trióxido o dióxido? Trióxido. Entonces, acá hay que corregir. Porque los moles del trióxido, ¿cuánto eran? Eran esto de acá, ¿no? Cuidadito. 0,749344 mol. Dividido los moles totales, que es la suma de los moles del trióxido con los moles del dióxido. Si sumé los dos, ¿cuánto me dio? 1,05. 1,05 mol. ¿Cuánto me dio esto? A ver. Esto me dio 0,749344 dividido 1,05. ¿Cuánto te dio? 0,314. 714, perdón.
la fracción molar te va a quedar 0,714. Fracción molar del trióxido de azufre. ¿Sí? Muy bien. Y la pregunta, el ítem 2, o el ítem B, ¿qué dice? Si un recipiente rígido contiene, metano, bien, a cierta presión y temperatura, bien, ¿qué más dice? Dice, si se agregan 50 gramos de metano a presión constante, indicar si el gas aumenta, disminuye o no cambia, si la densidad. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Ah? Aumenta la densidad, ¿o no? ¿Por qué aumentaría la densidad? A ver, pero vamos a pensarlo. ¿Sí? Vamos a pensarlo. Vamos a razonarlo. ¿Qué es la densidad? La densidad es... Masa sobre volumen. Claro, es densidad. Va a ser la relación o ese cociente entre la masa sobre el volumen que ocupa. Bien, pregunta. Yo tengo de metano una cierta cantidad, ¿no? Bien, y se agrega 50 gramos. Si le agrego 50 gramos, ¿qué va a aumentar? ¿La masa o el volumen? La masa. ¿Podrá aumentar el volumen? ¿Qué opinan? No, ¿no? ¿Por qué no aumenta? Porque es un recipiente rígido. Muy bien, no aumenta el volumen porque es un recipiente rígido. El gas va a ocupar un cierto volumen, va a ocupar el volumen de todo. Imaginemos que el recipiente es así, ¿dale? Mirá. Es como un cubito, ¿no? Y acá está tu gas disperso, ¿no? Ocupa todo el espacio. Ahí la densidad es una. Yo le echo más masa. ¿Se va a expandir el volumen? ¿Se puede expandir? No. ¿Por qué no se puede expandir? Porque es un recipiente rígido. El volumen no va a variar. Entonces, si le echo más masa, ¿la densidad aumenta o disminuye? Fíjate, ¿cómo es la masa? Claro, pero ¿cómo es la masa con relación a la densidad? ¿Directamente proporcional o inversamente proporcional? La masa es directamente proporcional. O sea que si la masa aumenta, la densidad aumenta también. ¿Sí o no? Porque si el número que está haciendo, acá que está como multiplicando, que está, perdón, arriba el numerador aumenta, el producto, esto también aumenta. Entonces, si le echo una cierta cantidad de masa de metano, la densidad va a aumentar. La densidad va a aumentar porque el volumen no va a cambiar, ya que es un recipiente rígido. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, perfecto. Entonces, ¿cómo le ven gases? ¿Les va bien? ¿Les va mal? ¿Cómo les va? Porque al principio parecían muy asustadas, ¿eh? Y dije, no puede ser. No puede ser. A ver. No es tan difícil, ¿no? No, yo los que mandaste los pude hacer. Pero nada, practiqué solamente con eso. Bueno, luego practicaremos más igual, ¿ah? Luego practicaremos más. Ahora vamos a hacer este de acá. Mira, dice así. Un recipiente rígido a una determinada temperatura contiene una mezcla gaseosa formada por neón y trióxido de azufre. La presión total del sistema es de 1,75 atm y la presión que ejerce el neón en la mezcla es de 0,8 atmósferas. Calcular la fracción molar del trióxido de azufre. Creo que esto ya lo hicimos, ¿no? ¿O no? Puede ser. O uno muy parecido, quizá. Uno muy parecido, creo, ¿no? Sí, fue uno parecido, profe. Bien. Entonces esto ya con mayor... Ya, vamos a hacer este punto y mañana hacemos los dos que faltan. Así el miércoles que practicamos reacciones. Ojo, nosotros ya vimos estequiometría. Nosotros ya vimos, ¿qué más? Redox, medio ácido, medio básico. No tendrían que tener problema con eso. Obviamente cuando practiquemos van a surgir dudas. Porque siempre hay ejercicios que te ponen ciertas preguntas no difíciles, pero como que te cambian el término. Pero es lo mismo. Así que ya veremos qué practicamos luego. Si redox o estequiometría. No sé a ustedes cuál les parece más difícil o más urgente. A mí, la verdad que los dos son igual. A ver,
Dice, un recipiente rígido, una determinada temperatura, contiene una mezcla gaseosa formada por neón y trióxido de azufre. Neón y trióxido de azufre. Bien, dice además que la presión total del sistema es 1,75 atm. La presión total de toda la mezcla, 1,75 atm. Bien, y la presión que ejerce el neón en la mezcla es de 0,800 atmósferas. Solamente la presión del neón es 0,8 atm. ¿Qué más? Y dice que calcular la fracción molar del trióxido de azufre. Calcular la fracción molar del trióxido de azufre. La fracción molar de acá. Bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Porque primero la fracción molar del neón y después se la resta uno y ahí saqué la Así. fracción molar. Claro, esta es pregunta de parcial, ¿ah? Parece fácil, ¿no? Y es muy fácil, pero ¿qué tenemos que saber? Esas cositas, esos pequeños detalles. ¿Cómo, teniendo la presión parcial del neón y teniendo la presión total, cómo puedo sacar su fracción molar? Sencillo. La presión parcial dividido la presión total te da la fracción molar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque presión parcial es igual a fracción molar por presión total. Si esto pasa a dividir, obtenés la fracción molar. Entonces hacemos esto. 0,8, que es la fracción molar del neón, dividido la presión total, que es 1,75 atmósferas. ¿Esto cuánto me dará? 0,457. Muy bien. Vamos a 0,457 sin unidad. La fracción molar no tiene unidad. Entonces, si la fracción molar del neón es esta, ¿cómo calculo la fracción molar del trióxido de azufre? Recuerda que en una mezcla la suma de las fracciones molares de todos los gases te tiene que dar ¿cuánto? La unidad, 1. Entonces, si esta es la fracción molar del neón, esta es la fracción molar del trióxido de azufre. ¿Qué tengo que hacer? Restar 1 menos esto para que me dé la fracción molar del trióxido de azufre. Y restamos y te va a quedar 0,542 o 543. 0,543 es la fracción molar del trióxido de azufre. Repito, ¿por qué? Porque la suma de las fracciones molares de los gases de una mezcla, su suma tiene que darte 1. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Sí, se entendió, profe. Bien. Bueno, terminamos por ahí, hacer un repaso cortito. Mañana hacemos 2 ejercicios más de esto. Y ya... ¿Puedo hacer una consulta sobre el punto 4C? Ya, decime, ¿qué pasó? Porque yo vi que los resultados que vos nos pasaste dice que nos da 1,99 atmósferas. ¿Ya? Y yo lo hice y me dio 1,89 atmósferas. Hay mucha diferencia. Sí, por eso te pregunto. Ya, a ver. Yo lo hice haciendo la fórmula de presión, que es igual a el número de moles R por T dividido volumen, y me dio 1,98. A ver, vamos a hacerlo. Yo lo hice de la otra manera. Calculé presión parcial igual a presión total por la fracción molar. A ver, vamos a ver. Tendría que darnos lo mismo. A menos, ¿reduciste mucho el paso a paso? Pregunta. O sea, ¿abreviaste? A ver, vamos a ver. Hice presión parcial igual presión total por fracción molar. A ver, vamos a ver. Volumen es de 4 litros. ¿Sí? Voy a poner la pizarra, lo voy a cortar. A ver, lo voy a cortar para pegarlo. Vamos a ver. Ese es el 4. El 4 me decís, ¿no? Bien. Sí, 4. Ya, 4 acá. Dice, un recipiente rígido de 4 decímetros cúbicos contiene 0,3 mol de hidrógeno gaseoso.
0,3 moles de hidrógeno gaseoso. Bien. 4 litros, 0,3 moles de hidrógeno gaseoso. ¿Qué más? Cierta cantidad de cloro gaseoso. No sabes cuánto, pero hay presente cloro gaseoso. ¿Y qué más? A 51 Celsius. La presión que ejerce la mezcla, temperatura es 51 Celsius. Y la presión que ejerce toda la mezcla es de 3,50 atmósferas. 3,50 atm. Bien, esa es la presión que ejerce toda la mezcla. Calcular la fracción molar del cloro gaseoso. Bien, y escribir, bueno, nada, eso. A ver, ¿qué necesito para sacar la fracción molar del cloro gaseoso? En primer lugar, necesito sacar el número de moles totales, porque ya tengo quizás el número de moles del hidrógeno. Y si saco el número de moles totales, ¿qué puedo sacar? La fracción molar del hidrógeno gaseoso. Y recuerda que sacando su diferencia con 1, me dará la fracción molar del otro gas en la mezcla. Así que primero voy a calcular el número o la cantidad de moles totales de toda la mezcla. ¿Cómo hago eso? Con Pancho Villa, ¿no? Presión por volumen es igual a número de moles por R por T. Esto pasa a dividir y te quedará despejado el número de moles, que es lo que quieres. Dime. Yo el A lo hice tipo con la fórmula de presión, que es igual al número de moles por R por T dividido B, y ahí me da la presión parcial del H2. Claro. Después lo que hice, ya tenía la presión total y la presión parcial. Entonces hice presión parcial dividido presión total y ahí ya me da la fracción molar. Por eso ya me quedó resuelto la presión de... Es que hay muchas maneras de hacerlo, ¿ah? También lo que podría haber hecho es esta. Sacar qué cosa, la presión total, le restabas la presión parcial de qué, del hidrógeno, te quedaba la presión parcial de quién, del cloro, y hacías presión parcial, ¿sí?, del cloro dividido la presión total, te da la fracción molar de cloro. O sea, hay muchas maneras de hacer esto, pero muchas. Ya depende, cada uno le queda más cómodo. A mí me queda más cómodo esto quizás. Número de moles, saco la fracción molar porque en el punto C me impide la presión parcial. O sea, igual vamos a calcular todo esto de alguna otra manera. Vamos a hacerlo de alguna otra manera, vamos a hacer todos los cálculos. Ya cada uno ve cómo lo hace. Yo lo hago así, pero también, como dice su compañera, pueden hacer qué cosa. Puedes sacar la presión parcial de esto, del hidrógeno, y con eso, ¿qué sacamos? Teniendo la presión parcial del hidrógeno, teniendo la presión total de toda la mezcla, saco la fracción molar del hidrógeno, le resto 1 y me da la fracción molar del cloro, que es lo que quiero, ¿no? ¿Sí? No, la presión, perdón, quiero la presión, no, quiero la fracción molar, no, claro, la fracción molar, ahí está. Otra cosa, saco la presión parcial de ¿qué? La presión parcial del hidrógeno con estos datos, ¿sí? Con estos datos. ¿Qué más? Teniendo la presión total, teniendo la presión parcial del hidrógeno, los resto. La diferencia es la presión parcial del cloro. Tengo la presión parcial del cloro, tengo la presión total, haciendo la división me da la fracción molar. Tienes 3 caminos. Vos elegís el que te quede más cómodo. No hay una sola manera acá. ¿Sí? Pero está bien, ¿no digo que está? Sí. La presión parcial. O sea, por eso no saqué los moles, para ya con una sola cuenta, digamos, poder sacar la presión molar del cloro, sí, y la presión parcial de... Claro, pero... Claro, es que yo no di la otra pregunta, pero igual, sirve, a todo acá sirve. No sé, ¿a qué me pide la pregunta 2? Indicar si el número de moles... No, eso no. Bueno, sigamos. Voy a hacerlo de esta manera y luego lo hacemos de la otra manera si quieren, ¿ah? Van a ver. Bueno, número de moles, presión es de 3,5, ¿qué cosa? 3,5 atmósferas. Volumen es de 4 litros. R, 0,082 litro ATM sobre mol Kelvin. La temperatura son 51 Celsius, hay que pasarlo a Kelvin sumándole. Le sumamos 51 más 273 y me quedó 324.
Kelvin. ¿Cuánto me da esta diferencia? Me da 3,5 por 4 dividido 0,082 por 324. Te va a quedar 527. 0,527 mol totales. Se va todo esto. Ahí está. Te quedan solamente moles, ¿no? Entonces, estos son los moles totales. Yo ya tengo, ¿qué cosa? Los moles del hidrógeno. Ya tenés los moles totales. ¿Cómo saco la fracción molar del hidrógeno? Fracción molar del hidrógeno gaseoso es igual a moles del hidrógeno 0,3 mol dividido moles totales 0,527 mol. ¿Cuánto te queda moles? Entonces la fracción molar del hidrógeno 0,3 dividido 0,527 te queda 0,569, ¿no? 0,569. Entonces, esta es la fracción molar del hidrógeno. Quiero sacar la fracción molar del cloro. ¿Cómo hago? 1 menos la fracción molar del hidrógeno me va a quedar la fracción molar del cloro gaseoso, 0,430. Aproximadamente fracción molar del cloro gaseoso, 0,430, algo así. Bien, algo así. Ahí está. O sea, había muchos caminos para hacer esto. No hay un solo camino porque tenés muchas herramientas. Presión parcial, presión total, fracción molar. Tienes un montón. Pero ya está. ¿Se entendió cómo lo hice? ¿Sí? Ahora, me dice el punto B. Si al agregar 0,240 moles de hidrógeno, la presión parcial del cloro 2 aumentará, ¿qué piensan? ¿Aumenta o disminuye? ¿O no varía? ¿Ah? Ya vimos ese tema, ¿no? Recuerda, si yo aumento masa, bien, la presión parcial no va a variar. ¿Por qué? La presión parcial de un elemento, ¿de qué va a depender? ¿De qué va a depender? Va a depender ¿de qué? De su masa, y su R, y su temperatura y su volumen. O sea, fíjate, si nosotros agregamos 0,240 moles de hidrógeno gaseoso, la presión parcial del cloro gaseoso no va a variar, porque no aumentó la masa o los números de moles de cloro, no aumentó. ¿Sí? Si no cambió la presión, si no cambió el volumen, no cambió la temperatura, ¿por qué aumentaría la presión parcial? No tiene lógica. Entonces, no varía, ¿eh? No varía. ¿Sí? Y luego, indicar la presión parcial del hidrógeno gaseoso en la mezcla. Bueno, ahora indico la presión parcial. Sería su fracción molar por la presión total. ¿Y cuánto me queda eso? A ver, 0,569 por la presión total 3,50. Me queda 1,99, ¿ah? Presión parcial es igual a presión total 3,5 atm por la fracción molar del hidrógeno, que es 0,569. Esto me quedó 1,99 atm. Por ahí, ¿qué hace? Ay, no se ve esa parte. No se ve. Para ahí lo quito. Ahí está. Por ahí hice una cuenta mal en la calculadora, un numerito, pero porque sí me da 199. Sí, es eso. La fracción molar está mal, lo tengo mal. Bueno, ahí cuidado con eso. Bueno, ¿se entendió entonces este ejercicio? ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, entonces nos vemos mañana para completar el único ejercicio que nos falta y haremos un ejercicio, ya, o quizás ya de frente pasamos a lo que es estequiometría. ¿Mañana a qué hora? Puede ser a esta misma hora quizás, aún no sé. Voy a confirmar más tarde o mañana temprano, ¿sí? Pero nada de eso. Entonces nos vemos mañana para practicar. Dale, chicos, chicas, cualquier duda me escriben, nos vemos. Este video va a estar subido a YouTube, así que nos vemos. Cuídense, buenas noches, hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, chao, chicos, cuídense.